Durante los próximos minutos, serás testigo de una historia que ha estremecido las raíces de la mitología nórdica. Un relato marcado por sangre, fuego y redención. Te contaremos cómo el dios del trueno, Thor, se enfrentó a su destino en el Ragnarok, el apocalipsis vikingo que lo cambió todo. Descubrirás detalles que no se cuentan en los libros, secretos que se han susurrado entre los vientos del norte y una verdad que ha permanecido oculta por siglos. Hasta hoy, imagina el cielo rasgándose por un trueno, el mar hirviendo, el mundo temblando al ritmo de pasos gigantes. Así comenzaba el fin. Y en medio de ese caos, Thor, el protector de la humanidad, alzaba su martillo por última vez. Esta no es la historia de un dios invencible, sino de un guerrero que sabía que iba a morir, y aún así eligió pelear. ¿Qué fuerza lo empujó a luchar contra lo inevitable? ¿Qué bestia esperaba al otro lado del campo de batalla? Aquí comienza el relato del último combate, donde la valentía no buscaba victoria, sino legado. ¿Sabías que en el Ragnarok, Thor no lucha solo? A su lado caen dioses, hermanos, enemigos. El caos lo consume todo. Los cielos arden, los árboles se pudren, los mares se agitan. Y aún así, Thor se abre paso con Mjolnir, el martillo que hace temblar las montañas. Frente a él, una criatura que ni los dioses pueden controlar, Jormungandr, la serpiente del mundo. Su encuentro no es una pelea, es una profecía hecha carne. Cada golpe resuena como un eco del fin de los tiempos, y tú estás a punto de escuchar ese eco. Desde que nació, Thor fue el designado para mantener el equilibrio entre los 9 mundos. Pero nadie, ni siquiera Odín, pudo prepararlo para lo que enfrentaría en el fin del todo. Jormungandr, hijo de Loki, era más que una bestia. Era el símbolo del caos incontrolable, una criatura tan colosal que rodeaba el planeta y se mordía su propia cola. Su veneno no solo mataba, corrompía, y su destino estaba unido al del dios del trueno desde el primer día. En el momento final, los dos estarían cara a cara, sabiendo que ninguno saldría con vida. La batalla entre Thor y la serpiente es una de las escenas más crudas, violentas y épicas de toda la mitología nórdica. No fue solo una lucha de fuerza, sino de resistencia, de agallas, de furia. Cada movimiento hacía temblar la tierra. El martillo y las fauces se cruzaban como rayos contra maremotos. El aire estaba envenenado. Los cielos divididos. Thor logró finalmente asestar el golpe fatal, pero no antes de ser alcanzado por el veneno de Jormungandr. Y así, el dios más fuerte cayó, de pie. Pero aquí viene lo más inquietante. ¿Por qué los antiguos nórdicos glorificaban tanto esta derrota? Porque Thor no murió por perder. Murió por proteger, por resistir, por ser fiel hasta el último segundo. Su muerte no fue el fin, sino el reinicio. Porque en el Ragnarok, la destrucción es solo el paso previo a un nuevo mundo. En su último aliento, Thor sembró el trueno para las generaciones que vendrían. Y aunque el eco de su martillo se haya apagado, su historia sigue golpeando el alma de quienes creen en la lucha hasta el final. Thor no era solo fuerza descomunal, era símbolo de sacrificio, un guardián que entendía que el poder no reside en vencer, sino en resistir. Mientras los ejércitos de fuego, liderados por Surtur, invadían Asgard y los cielos se partían por la espada ardiente del gigante, Thor se mantenía firme, no huyó, no titubeó. En el campo de batalla, su respiración era un trueno y su mirada una sentencia. Él sabía que sus hijos lo verían caer, pero también sabía que su ejemplo sería la chispa que encendería un nuevo ciclo. ¿Qué fuerza interior puede hacerte pelear cuando sabes que vas a morir? Esa es la grandeza de Thor. El verdadero poder es darlo todo, incluso cuando no queda nada. En medio del caos, los dioses caían uno por uno. Odín había desaparecido. Tyr luchaba sin un brazo. Heimdall soplaba el cuerno del destino. Pero fue Thor quien enfrentó a la criatura más temida. No por gloria, sino por deber. Cada golpe era un poema brutal escrito con fuego y sangre. Su cuerpo fue mordido, su carne desgarrada, su alma empapada de veneno. Pero Thor no cayó enseguida. Luchó hasta el último latido. Dicen los mitos que el mismísimo tiempo se detuvo al ver su determinación.
Esa fue la intensidad del momento. ¿Qué harías tú si el mundo se acabara hoy? ¿Te esconderías o levantarías tu martillo? Y sin embargo, el final no fue derrota, sino resurrección simbólica. Porque tras su caída, dos de sus hijos sobrevivieron, Modi y Magni, herederos de Mjolnir. Ellos recogieron su legado, no solo el arma, sino el espíritu. Thor sembró una historia que no muere, una llama que arde en cada acto de coraje, en cada batalla personal. Él no era solo un dios, era un mensaje viviente. Cuando el destino ruge, no se suplica, se lucha. Y si la serpiente del mundo representa tu miedo, recuerda que tú llevas el trueno dentro. Después del Ragnarok, según los textos antiguos, el mundo renace entre cenizas. Los mares se calman, la oscuridad se retira y una nueva tierra emerge del abismo. Pero lo más impactante no es el renacer físico, sino el legado espiritual. Thor, el eterno protector, no se convirtió en mito solo por su fuerza, sino por su sacrificio. Su historia fue contada generación tras generación en frías noches nórdicas, junto a hogueras, como un recordatorio de que la verdadera divinidad es proteger a los que no pueden defenderse. Thor trascendió la muerte y se convirtió en un símbolo eterno. ¿Sabías que Mjolnir no solo era un arma, sino un objeto sagrado en ceremonias de vida y muerte? Se usaba para bendecir nacimientos, matrimonios, incluso entierros. El martillo era más que poder, era equilibrio, justicia, protección. Y Thor, su portador, fue elevado como patrón de los humildes, los guerreros sin nombre, los que no salen en los libros, pero pelean batallas todos los días. Este no es solo un relato de destrucción, es un himno a los que resisten, a los que caen, pero se levantan 1000 veces. Y es aquí donde todo cambia, porque tú también eres parte del mito. En cada obstáculo que enfrentas, en cada miedo que desafías, estás librando tu propio Ragnarok. Y la pregunta no es si vencerás o caerás, sino cómo lucharás hasta el final. Thor nos enseñó que la fuerza real está en elegir pelear, incluso cuando el universo se desmorona. Así que la próxima vez que el mundo te grite que te rindas, recuerda, hay un trueno en tu interior esperando estallar. El enfrentamiento final entre Thor y Jormungandr, la gigantesca serpiente del mundo, no fue solo una batalla entre dos entidades mitológicas. Fue la representación cósmica del enfrentamiento entre orden y caos, entre valentía y destrucción inevitable. Los cielos se desgarraron, la tierra tembló, y los océanos se levantaron cuando ambos colosos se encontraron cara a cara. Mjolnir voló como un relámpago encendido, partiendo el aire con cada impacto. Pero lo más brutal no fue el choque físico, sino el silencio que siguió al último golpe. Thor aplastó la cabeza de la bestia y dio solo 9 pasos antes de caer, vencido por el veneno que ardía en su sangre como 1000 soles. 9 pasos, un símbolo, un recordatorio de que incluso los dioses deben pagar el precio de la victoria. Pero ese precio no fue en vano. Con la muerte de Thor, los cielos comenzaron a aclararse. El fuego de Surtur se extinguió, el caos fue contenido, y aunque Asgard quedó en ruinas, la semilla de una nueva era ya germinaba. Thor no murió gritando, ni suplicando. Murió de pie, con el martillo aún caliente en su mano, el pecho abierto al universo, como si su alma misma fuera el último trueno que el mundo necesitaba para renacer. Su sacrificio no fue una tragedia, fue un renacimiento, el inicio de algo más grande, más profundo, más humano. Porque los dioses mueren, sí, pero sus historias viven mientras haya alguien que las escuche. Y ahora te lo digo a ti, que estás al otro lado de esta pantalla. Esta historia también es tuya. No necesitas un martillo encantado para cambiar el mundo, solo el valor de no rendirte, de enfrentar a tu propia serpiente interior, de dar esos 9 pasos, incluso cuando todo parezca perdido. El Ragnarok no es el fin, es el momento en que decides luchar por algo más grande que tú. Y si Thor cayó, fue para que tú, hoy, te levantes. Porque el trueno aún resuena. Y si escuchas bien, está dentro de ti. Si este relato te estremeció el alma, suscríbete ahora y únete a la legión de los que no temen al fin del mundo. Comparte
comparte este trueno con quienes aún no han despertado, porque la leyenda apenas comienza.